Voy. Alberto Bellucci es arquitecto, graduado en 1965 en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Trabajó en proyecto y dirección de obras, integrando el estudio de Alfredo Casares, continuando luego en forma independiente. A partir de 1972 dirigió proyectos especiales para los estudios Serra Valera, Aslan Escurra y MSG SSS. En el cinturón ecológico, entre 1975 y 2005 fue profesor adjunto de arquitectura y titular de historia de arquitectura en la FADU UBA, consejero por el claustro docente en 1986 a 1990, y designado profesor honorario en 2017. Bellucci es profesor plenario de apreciación artística en la Universidad de San Andrés desde su fundación hasta 2013. Es autor de Breve Historia de la Arquitectura Occidental, 2 tomos, Dibujando Argentina, Los croquis de viaje en la formación del arquitecto, y de numerosos artículos sobre artes y arquitectura, en libros y revistas, diarios del país y del exterior. Dictó seminarios y conferencias en universidades, en centros culturales, en sociedades de arquitectura locales de Chile, Brasil, Estados Unidos y Europa. Entre 1991 y 2017 fue director del Museo Nacional de Arte Decorativo, desempeñándose a sí mismo como director de los Museos Nacionales de Bellas Artes y de Arte Oriental. Entre los premios recibidos es posible destacar el Premio Konex de Estética, Teoría e Historia del Arte en 2016, y haber sido reconocido como personalidad destacada de la cultura en la ciudad de Buenos Aires en 2012. Desde 2005 es miembro académico de número en la Academia Nacional de Bellas Artes, entidad que presidió durante el periodo 2014 a 2017. Actualmente en la Academia de Arquitectura y Urbanismo ocupa el sitial número 7, Carmen Córdoba. Bueno, bienvenido Alberto, y escuchamos atentamente tu discurso. Gracias, Luis. La decisión de crear la Academia de Arquitectura y Urbanismo de la Argentina debe ser celebrada y apoyada con la convicción de haber anclado un significativo avance en el conocimiento y las fortalezas de nuestra profesión. En mi caso, el haberme invitado a integrarla como miembro fundador, en simultaneidad con mis 80 años de edad, me impone el honor y el agradecimiento, pero también el deber de comunicar en esta presentación formal los principios más importantes que guiaron mis ideas y mis quehaceres en relación con la arquitectura. Lamento tener que aburrirlos con este largo discurso leído, pero espero poder transmitirles lo que creo y lo que siento como arquitecto, que está más cerca del arpa que de la guitarra, y además pienso que el feriado de mañana podrá servirles de descanso reparador. Bien, era estudiante de la FAU, allá por 1960, cuando mis docentes Jorge Chute y Juan José Gasó me llamaron para ayudarlos en la entrega del concurso para la Escuela Superior de Comercio de Córdoba. Mi cometido fue de alto riesgo. Tenía que retocar algunos detalles del dibujo y llenar con puntos de tinta las texturas de hormigón. Ganamos el primer premio. Y me gusta ilusionarme con la idea de que mi destreza en salpicar tinta china con peine y cepillo tuvo algo que ver en el resultado. A partir de allí trabajé varios años en el estudio de mi profesor y maestro, como bien ya anticipé, obviamente blancas, como correspondía a un discípulo del recordado Polo Ellis, obras que se publicaron y merecieron cierta consideración. Más tarde, bueno, ya en los años 70, ya Luis se ha encargado de dar algunas labores que tuve asociado con arquitectos en la jefatura del proyecto y en la programación general del Cinturón Ecológico. Pero soy consciente que no son esas actividades la causa de que integre hoy esta flamante academia, sino
sobre todo el entusiasmo y la dedicación con que trabajé como docente, desde ayudante hasta profesor titular, docente ad honorem hasta profesor titular, a lo largo de 30 años en las áreas de diseño y de historia en la FAU y en otras facultades, en la constante comunicación de las calidades del patrimonio arquitectónico argentino, en seminarios y conferencias en el país y en el exterior. Aquí una referencia especial a mis años de colaborador en Suma y el recuerdo agradecido hacia las dos hadas bienhechoras que fueron Lala Méndez Mosquera y Marina Weisman. No sé si se está escuchando y viendo. ¿Se escucha bien? Supongo que sí. Escuchamos perfectamente. Bien. En este testimonio personal no puedo dejar de mencionar la íntima relación que busqué establecer siempre entre la arquitectura y las artes, las relaciones entre el pasado y el presente, el rol concientizador de los museos y la necesidad de aproximar esos contactos para estímulo técnico, intelectual y espiritual de la juventud. Fueron muchos años de intensas gestiones oficiales y privadas que me tocó afrontar, a veces hasta triplicadas en la dirección de 3 museos nacionales de arte que se fueron potenciando entre sí y que en este momento de dar cuenta se despliegan como una panoplia de recuerdos que, en bien de no aburrirlos más, opto por plegar y volver a contenidos específicos de esta incorporación formal a la Academia de Arquitectura y de Urbanismo, que me honra aceptar. Me toca ocupar acá, como también lo recordó Luis, el sitial titulado Carmen Córdoba, y quiero dedicar un breve homenaje a la memoria de la querida Negra, arquitecta de fuste que fue chispa y sentido en el grupo OAM, que junto con Bucho Valiero, su marido, dio vida a tantos proyectos y obras relevantes, y que fue activa docente y primera de cada mujer en la FADO. Carmen Córdoba llevaba en su sangre la avidez cultural, la concurrencia de las artes y la energía de convicciones heredadas de sus padres, lo cual supo transmitir fielmente a sus hijas, a sus colegas y a sus alumnos. Tengo a la vista, frente mío, su firma en el diploma con que fui designado representante por los profesores en el Consejo de la Facultad. Ella era entonces secretaria académica y no olvido la aguda concisión de sus intervenciones y su invariable buen humor, no exento de ironía, con que las formulaba. Es un honor para mí ocupar ese sillón con su nombre y en su memoria, alimentado con su recuerdo, retomo ahora el discurso. Bien sabemos que la arquitectura es una disciplina que produce espacios habitables a través de la técnica y el arte, unidos por el oficio. Esto no es ninguna novedad, pero vale la pena recordarlo, sobre todo en el vértigo de tantas imágenes planas que se suceden para alimentar inmediatez de contempladores sujetos a la seducción del papel impreso y de las pantallas seductoras, pero tantas veces ajenas al espacio propio de la arquitectura que se muestra, que es espacio habitable a través del tiempo. Lo expuso muy bien en su momento Bekenstein en su prolija introducción de hace un mes, y a ella me remito. Comparto asimismo la preocupación que expuso el colega Fernando Díez ante el consumo indiscriminado de la arquitectura como mojón publicitario y envase espectacular. Resultado que también a veces subordina función, amplitud, respeto ambiental y economía de tecnología y recursos a la exaltación del envase espectacular. Algo de esto también nos comentaba recién Antonio Antonini. No voy a dar nombres ni citar ejemplos, solo enunciar conceptos que ayuden a orientar la arquitectura hacia su necesaria condición de nido amigable para quien la ve, pero sobre todo para quien debe habitarla durante una vida útil que excede ampliamente los tiempos del estreno y los ecos del primer aplauso. Fernando también nos recordaba el consejo de Álvaro Siza de aprender lo nuevo a partir de todo lo viejo que los académicos hemos heredado. Pienso que el consejo es un poco exagerado y limitante, pero entiendo que a la luz de las circunstancias presentes
y de los desafíos que están a la puerta, vale bien la pena detenerse a considerarlo. Por de pronto, en el futuro que ya estamos viviendo, en este planeta nuestro deteriorado, donde es cada día más urgente revisar las fuentes de energía, optimizar recursos y defender la sanidad de lo que existe. Sin duda deberemos priorizar el posible reciclaje del patrimonio reutilizable, antes que agregar construcciones a novo que no resulten imprescindibles. Creo que este será un fuerte desafío para las nuevas generaciones de arquitectos humanistas, cualquiera sea el alcance que le demos a ese adjetivo. Hace un milenio que la arquitectura occidental se definió como la summa artis de su tiempo. Ella congregaba y en ella convergían el dibujo y la pintura, la escultura y la orfebrería, las matemáticas y la geometría, la estereometría y las habilidades constructivas, incluso la literatura, la música, la filosofía y la religión. Incluso mucho antes, hace 2100 años, Vitruvio definía la arquitectura como una ciencia que debe acompañarse por una gran diversidad de estudios y de conocimientos mediante los cuales participa de todas las demás artes que le pertenecen. Como se ve, desde siempre la arquitectura fue un arte de concurrencia más que de independencia. Y esto también lo recordaba recién, hace unos minutos, Antonini, cuando hablaba del arquitecto como un generalista capaz de resolver los conflictos entre las partes. Bueno, también más que eso, poco a poco. Cada uno de estos componentes fue creciendo, extendiéndose e independizándose del espacio que los contenía para formar nuevas relaciones y nuevas familias. También crecieron los anillos del tronco madre de la arquitectura, que multiplicó y enriqueció su ramaje con la savia del urbanismo, el diseño, la ecología, los avances de la ciencia, la tecnología, la medicina, la psicología y los crecientes desafíos ambientales, funcionales y sociales, de los cuales la pandemia que hoy todavía nos acosa es uno de los últimos ingredientes a considerar y que va a instalar cambios considerables en la planificación, el proyecto, las formas, los usos y la materialización de la arquitectura. Pero no hay que olvidar el acecho actual de injertos propios y ajenos, como falta de profesionalidad y oficio, exceso de intelectualización proyectual, desvíos entre los conceptos de función y de servicio, afán de originalidad, presión mercantilista, propaganda política, etcétera, que pueden debilitar la savia, la solidez de ese árbol milenario del que formamos parte. En definitiva, indicios de la pérdida del sentido común, ese escurridizo sentido que agudamente desarrolló Mario Sabugo en su presentación académica de mayo pasado, y que implica administrar éticamente un juicioso equilibrio entre las razones objetivas que debemos respetar y les raisons du cœur que nos inducen a darle forma. Porque los arquitectos no tenemos un juramento hipocrático que nos obligue, pero sí un mandato de servicio que nos ha dado la sociedad que nos lo exige. No es este el momento de explayarse en las implicancias de ese mandato. Lo importante es sentirse responsables del mismo, en tanto arquitectos que debemos proveer soluciones posibles, útiles, armoniosas y durables a los requerimientos que lo han generado. Esta premisa limita al arquitecto el campo de la libre fantasía propio del artista. Pero simultáneamente, y que Corbusier me perdone, nos impone trascender la mera confección de máquinas para vivir. Las fantasías del arte y de las visiones personales son ingredientes consustanciales y siempre presentes en el proyecto, pero no son el alimento principal ni el más importante de nuestro quehacer. Que me disculpen también los colegas connacionales e internacionales que no opinan lo mismo. El terreno del arte puede no tener límites, el de la arquitectura sí lo tiene y exige respeto. En mi caso, a pesar de haber estado inmerso y maravillado dentro de los terrenos del arte, tanto en su teoría como en la práctica, como en la frecuentación de sus protagonistas y en la dirección de 3 museos de arte, siempre entendí las relaciones
posibles entre arte y arquitectura, pero también defendí la raíz conceptual de su separación. El artista crea sin necesidad de contemplador. El arquitecto, en cambio, se debe al usuario, o sea, a la persona que usará su creación habitándola. Por supuesto que el disfrute, llamémoslo belleza, plenitud o sentido encontrado, como quiere Susan Sontag, es un ingrediente exigible en ambas creaciones. Y refuerza Baudrillard, un espacio no hecho para ser contemplado con placer sensorial no tiene valor como arquitectura ni valor estético propiamente dicho. Es una arquitectura que oficia de antiarquitectura, una arquitectura que borra sus propias huellas. Pero claro, insisto, la libertad del arquitecto nunca será tan amplia como la del artista. Más que una limitación, ese condicionamiento nos abre a la riqueza de la visión holística que recibimos y que nos toca poner en juego. Y es precisamente allí donde la arquitectura se afirma como manifestación cultural, humanística y artística de primer nivel. Casi podríamos suscribir aquí la exageración con que Bruno Sevi, allá en sus años, nos presentaba la arquitectura, comillas, como una gran escultura vaciada dentro de cuyo espacio el hombre penetra, camina y vive. La imagen de Sevi era seductora, pero reducía la magnífica complejidad de nuestra disciplina, que sin duda es espacio, pero también mucho más que espacio. Por su contenido integrador, veo la arquitectura como el registro más claro que las sociedades muestran de sí mismas, y también como la huella más profunda que dejan marcada sobre sus ideas y sus expectativas, formas de vida, aventuras, hallazgos, triunfos y fracasos. Por supuesto que las particularidades formales de la arquitectura y el urbanismo, quiera que no, y aunque sean muy diversas entre sí, testimoniarán para siempre la época, la región, el momento en que se hicieron, e incluso la posible identidad de sus autores. Y hasta la ausencia de huellas o su misma levedad podrá ilustrar sobre la brevedad de la vida útil o la fragilidad, deliberada o no, que la sustentó. El rol del arquitecto en cualquiera de sus especialidades es sentirse parte sustancial de ese registro y de esas huellas en sus indelebles aspectos éticos y estéticos. Como primer paso para ejercer nuestra tarea en positivo, creo que es necesario conservar viva la llama que algún día tuvimos, y que ojalá sigamos manteniendo, al elegir la arquitectura como profesión de nuestra vida y tratar de recordar los entusiasmos juveniles que nos acompañaron cuando conocimos la historia de nuestra profesión, de sus protagonistas y de sus obras. Incluso el recuerdo de aquellos primeros pasos, quizás duros, pero fértiles e inolvidables, que dimos en el camino de nuestras propias arquitecturas, que nos han conducido hasta el día de hoy, creando esta academia. Discúlpenme si despliego estos principios ante ustedes, prestigiosos colegas que tienen décadas de trajinar con la arquitectura y a los que estas ideas pueden sonarles elementales o extemporáneas o más o menos aburridas. Pero traigo a colación, ya lo hizo Fernando Díez en su sustanciosa presentación, que este año 2021 el Pritzker fue ganado por Anne Lacaton y Jean-Philippe Bassal, una pareja francesa básicamente dedicada a recuperar, modificar y redimir edificios habitacionales en riesgo de ser demolidos. Perspectiva inédita que se está introduciendo en el campo contemporáneo de arquitectos, clientes y ahora también en los jurados de los premios internacionales. Será importante tenerlo en cuenta al programar las especialidades próximas de nuestro concurso ACAU en memoria de Walter Colombo. Es cierto que me gustaría dirigirme sobre todo a quienes inician su camino a la arquitectura y que por ahora no nos acompañan físicamente en esta academia. Academia joven, pero de gente mayor, como somos nosotros, y como sucede en realidad a toda academia que se preside tal. Pero dado el valor testimonial que tiene un discurso de incorporación académica
y la confianza en que lo que decimos ahora en nuestro círculo pequeño quedará fijado y se expandirá en tiempo y espacio, me anima a expresar aquí lo esencial de estas convicciones respecto de la arquitectura, en lo que ha tenido y sigue teniendo de exigencia radical, casi de karma constitutivo. El asunto es además que no creo que esta ocasión pueda repetirse para mí, y quiero dejar constancia frente a ustedes. Ética compleja, esta de la arquitectura que promueve la estética al tiempo que la limita. Con el paso de los años y las obras, nos hemos dado cuenta de lo efímero de las modas que creíamos poco menos que eternas, cada una con sus estilemas, término que acuñó, creo yo, nuestro querido Felito Iglesias. Modas y modos que hoy en día sirvan cumplidamente para datar épocas, reconocer mojones y fijar autores, como dijimos antes. Estamos condenados, felizmente condenados, a ser hijos de nuestro tiempo y a compartir esa datación de nuestras obras. Por eso, entiéndase bien, no me asustan las presencias formales novedosas, insólitas o extrañas. Lo que me preocupa es que la piel brillante de la apariencia del edificio, como puede suceder en un show de pasarelas, oculte las deficiencias de un organismo con problemas funcionales, económicos, o con posibilidades de su mantenimiento eficaz durante el tiempo de vida útil que se ha previsto. Creo que tenemos una percepción similar a la que expuso Antonio Antonini recién. Repito, como él, que no quiero dar ubicaciones ni nombres locales o extranjeros. Basta con recorrer nuestras calles, visitar obras 10 o 15 años después de estrenadas, incluso obras premiadas, verificar su comportamiento funcional y cotejar su estado actual con el de las imágenes publicadas al tiempo de su inauguración. Hemos vivido décadas de euforia, sí, con concursos prometedores e inauguraciones ruidosas, con récords y cocardas. Hoy, insisto, nuestra castigada tierra nos obliga a ser cautos y cuidadosos, acompañando con mucha prudencia la relación entre requerimientos y recursos, el equilibrio entre lo natural y lo artificial, lo transparente y lo opaco, los valores de lo nuevo y lo preexistente, bajando el tono a las sobreactuaciones que exaltan al continente más que al contenido. Creo que es tiempo de crear criteriosamente, como nos mostró Jorge Hampton, en los procesos proyectuales y operativos de los módulos más, o María Teresa Egoscue en los edificios de salud, otros colegas en sus diferentes propuestas y obras. Ahora bien, junto con las imágenes que las ilustran, será tarea complementaria, pero fundamental, la de hacer ver, comprender y apreciar la arquitectura a la comunidad, en cuanto es parte latente, o sea, que late, de un patrimonio valioso que no cesa de crecer, imperturbable, en su calidad de testigo capaz de unir a pasado y presente, historia y contemporaneidad, en un continuum que nos envuelve, nos identifica y nos retrata. Campaña de concientización que nuestra academia podrá promover a través de los estímulos del silencio, que proponía Mario Benedetti, nos recordaba Nani Arias en su presentación, o dando vida a la ciudad visible y dialogante, según las estrategias que proporcionaba nuestro querido Daniel Silverfaden, que se nos ha ido. Así lo proporcionaba en su presentación. Maneras bienvenidas para hacer conocer y comprender el sentido, las razones, las riquezas y, ¿por qué no?, también las demandas incumplidas o las limitaciones que suelen acompañar los complejos procesos de dar vida a las arquitecturas del presente y las del futuro. Hoy mismo leía en un suelto de un editorial de Ariel Torres de La Nación ya la perspectiva de proyectar residencias o arquitecturas para el futuro de Marte, que probablemente en los próximos 500 años o 50 habitaremos. En fin, esto queda para otro. En 1958, en cambio,
El crítico alemán Julius Posner escribía, comillas, los temas principales de la arquitectura y por lo tanto también de la crítica arquitectónica son hoy las condiciones de vida y cómo puede el arquitecto contribuir a solucionarlas, conocer la herencia arquitectónica y cómo puede tratarla, ver la dimensión presente del urbanismo y hasta dónde puede contrarrestar sus efectos deprimentes, advertir la esperanza de una nueva forma de hacer las cosas y cómo puede tal vez estimular esas esperanzas. A más de medio siglo de distancia, los desafíos siguen siendo los mismos, aunque mucho más acuciantes. Somos varios millones más que antes, con aumento de exiliados y migrantes. La capa protectora de ozono se aleja y los contaminantes nos envuelven cada día más. La pobreza se ha generalizado, la pandemia nos sigue azotando y todo ello, junto con la tecnología bicéfala de la incomunicación y las enfermedades de un urbanismo disociado, nos han obligado a vivir de manera diferente, o peor aún, indiferente. El hombre y la mujer, el niño, el joven y el viejo, el rico y el pobre, el sano y el enfermo, son individuos con realidades y requisitos muy distintos, como son distintas las múltiples demandas del espacio vital, del nuevo equipamiento, del trabajo a distancia. Y la educación virtual o las inéditas situaciones de la familia contemporánea, cada vez más móvil, más cambiante, más longeva y más diversa. Somos conscientes de haber dilapidado los recursos del ecosistema y en demasiados casos hemos despreciado los valores de la arquitectura y el urbanismo preexistentes en favor de imágenes utópicas hechas para la promoción o para el asombro. Cada día más simultáneo y globalizado, este siglo XXI, todavía joven pero ya golpeado, nos presiona con su catálogo de riquezas y miserias, promesas de exilios dorados y realidad de agresiones urbanas, esperanzas y desilusiones, horizontes que se abren y diques que nos clausuran. Unas veces por optimismos desviados o falta de estudio, otras por desconocimiento o falta de interés por la realidad sobre lo que hay que operar. Frente a este contexto de conflicto y desconcierto, arquitectos y urbanistas debemos intervenir con la mayor claridad de criterio sobre lo que la sociedad espera de nuestras propuestas y nuestras acciones. Nadie vulnera, insisto, la necesaria y bienvenida provisión de formas audaces, tecnologías inéditas y espacios sorpresivos en la arquitectura. Lo que debe procurarse es que las novedades no olviden la preeminencia de las causales funcionales y sociales por las que una determinada arquitectura nació y por las que pretende asegurarse una vida útil, duradera, generosa y amigable. Así, la convicción del arquitecto como profesional capaz de organizar, diseñar y proveer esos espacios con la calidad y estabilidad de vida debe partir de una convicción previa, un compromiso personal que es anterior a cualquier propuesta y proyecto que sobrevenga. Todos recordamos la monserga de que el médico entierra sus errores y el arquitecto coloca una enredadera. Ojalá fuera así. Si con una enredadera pudiéramos ocultar los problemas de una obra desafortunada y lo de las personas que la habitan. Quizás esta sea la misión que nos una a la de los médicos, ya que de alguna manera somos profesionales de la salud social. Es a partir de esa convicción que el arquitecto puede establecer una orientación actitudinal, y es desde esa actitud que puede generar una arquitectura sustancial, quizás silenciosa y sin alardes, pero ciertamente más sólida y consistente. Vienen a mi memoria muchos ejemplos de arquitectos compatriotas, desde los profesores que me inculcaron estos principios en la universidad, hasta los colegas mayores y menores que los desarrollaron en proyectos y obras excelentes, con diferentes escalas y funciones, propósitos y resultados. Este sería el espacio a propósito para dar los nombres que se agolpan, pero no es el momento, insisto, en personalizar lo que es un testimonio más propio de un seminario íntimo o de un diálogo interpersonal.
Cada cual, según su experiencia, podrá hacer su propia lista de autores y de obras, en uno y otro extremo del espectro. Basta agregar que reconozco esa plausible actitud de servicio también en el anonimato de las múltiples arquitecturas útiles y amistosas que crecen y dialogan armoniosamente con la naturaleza y con el tejido urbano preexistente, que, según los casos, hacen sabio uso de las técnicas constructivas vernáculas con los aportes contemporáneos. Obras que están bien construidas y que se mantienen correctamente, que saben conjugar las necesidades funcionales del que las habita con el placer de quien las contempla, que son las dos maneras usuales de vivir la arquitectura. Porque no hay que ver en estas ideas una ética de palabras que suenan bien, sino una orientación solidaria de nuestras profesiones para actuar frente a la inédita convergencia de la pospandemia con las crecientes amenazas al medio ambiente y la necesidad de establecer empatía entre hábitat y habitantes. En ese sentido, creo que un arquitecto debe ser hoy un profesional capaz de organizar usos con espacios, establecer formas y dimensiones, administrar estructuras y vacíos, transparencias y opacidades, decidir materiales y tecnologías, prever colores, texturas, luces y sonidos, conocer tradiciones, proponer novedades y respetar memorias. En definitiva, construir el ámbito propicio, empático, para que los destinatarios encuentren el nido vital que se les comunica y que les permita compartir armoniosamente la vida familiar, laboral, comunitaria. Es una misión no muy diferente de aquellos que definí al principio de esta exposición, que ya se está alargando demasiado, discúlpenme. Me gustaría pensar que esta summa artis milenaria, con sus nuevos componentes y desafíos, sigue rediviva como savia fértil de la arquitectura de este siglo XXI. Una certeza que alienta a sentirse arquitecto útil en estos tiempos de desafío, no ciertamente fáciles ni tranquilos. Entusiasmo y convicción en la esencia humanista de nuestra profesión y en su urgente compromiso ambiental. Ese es el primer paso para ejercerla como se merece. Actitud que no presupone ni condiciona, insisto, una forma de expresión determinada, sino que asegura la buena dirección del itinerario emprendido y la limpieza de las creaciones que se irán sucediendo. Al menos creo que estos son los requisitos fundamentales que nuestra flamante academia puede impulsar para que la arquitectura, nido vital, y el urbanismo, territorio de protección eficaz, arraiguen en tierra firme y cumplan con sus desafíos. Muchas gracias.